Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? ¿Qué no está funcionando, Nelsa? No está funcionando, me parece a mí, las relaciones sociales, las relaciones entre los seres humanos, porque hemos puesto muy en la cúspide de todos nuestros valores el poder, el dinero, la apariencia de lo que tenemos, como si eso es lo que nosotros fuéramos. Con el auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Puerto Limpio, Calipto, McCormick, Mave, Beris, Municipio de Guayaquil, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena y Don Vittorio. Bueno, estamos aquí en Radio Fuego 106.5 y tengo el gusto de estar con Nelsa Curbelo, especialista en derechos humanos y activista por la paz. Mi querida Nelsa, gracias primero por darnos esta entrevista aquí en Radio Fuego nuevamente, porque tuvimos la oportunidad de estar contigo cuando recién empezó la pandemia. Gracias a ti y gracias por el privilegio de estar acá. No, el privilegio es nuestro de poder escucharle. Ese día nos quedamos con tantas cosas positivas por aprender, Nelson. Fue increíble. Yo me acuerdo que tú propusiste el tema de los trueques. De hecho, en los edificios, de hecho también en las comunidades, y es algo que ayer leí en redes sociales que se está empezando a implementar. Sí. Y me parece fantástico todas estas ideas que están saliendo. No sé si estás participando activamente en alguna fundación o algún comité de ayuda para dar estas ideas que tú tienes, obviamente también internacionales, haciendo investigación mundial. Sí, no, nosotros habíamos comenzado algo similar ya hace unos 2 años, hicimos talleres, le llamábamos el Banco del Tiempo, porque lo que intercambia es tiempo, no dinero. Es decir, cuando alguien necesitaba un electricista, aquí me pasó, él vino y me arregló la electricidad, y después él necesitaba que le ayude con el hijo que tenía necesidad de unas clases, yo le ayudé con las clases, nos dimos tiempo sin que ese tiempo tenga digamos, un precio distinto según lo que haces, ¿no? Todos los tiempos son iguales, y nos dábamos tiempo y empezamos los trueques así. Y después eso se ha expandido y me parece que es una iniciativa espectacular. Espectacular. Y se está dando acá, o sea, se está pasando. Sí, ¿no? Yo hago parte, ya me inscribí en el trueque. Porque me parece que es el momento de verdad de intercambiar lo que se tiene, lo que se es. Sí, es una iniciativa, me encantó. ¿Qué estás tú troqueando? ¿Qué estás canjeando? ¿Cómo? ¿Qué estás canjeando tú? ¿Qué te interesa canjear? No, en este momento estoy canjeando algunos cuadros que tengo y también algunos saberes con chicos que están en la universidad, que necesitan a veces un apoyo para algún deber, para alguna cosa que están haciendo. Qué bueno. Y que no tienen claro qué significa. Sí. Que no tienen claro qué significa. Eso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Son los que recién empiezan, entonces para mí es un gusto. Claro. Porque Nelsa, entonces compartes conocimientos, pero no les das hecho. Ellos comparten conocimientos, ellos tienen que hacer lo propio, tienen que ver si aceptan o no aceptan tal sugerencia, y tienen que buscar, y después se posesionan mucho en lo que dicen, en lo que hacen, y están mucho más claros en sostener las ideas, sobre todo en trabajo social, que es una de las materias una de las carreras que más me preguntan. Sí, me parece interesante. Muy bien, Nelsa, queríamos saber tu opinión en relación a los disturbios que se están dando. Te oigo bajito, espérate un segundo. ¿Ahí? Ahí mejor. Ok. Queremos saber tu opinión en relación a los disturbios que se están dando en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd. ¿Cuál es su opinión respecto al tema y cómo tú crees que se ha manejado este conflicto histórico? Porque no es de ahora. Empiezo por el final. La verdad que se ha manejado muy mal. Si se puede poner una escuela de cómo manejar malos conflictos, Trump se lleva el diploma, todos los diplomas, primero, segundo y tercer puesto. Muy mal. Pero además muestra un momento de quiebre, es decir, muestra una sociedad cansada,
que está cansada por varias cosas, creo yo. Está cansada por estar en la casa, está casada por la impotencia de hacer muchas cosas, y también está cansada por el maltrato y la humillación a la que es sometida parte de su población, que se la considera diferente. Un negro no es diferente a un blanco. Diferente a nosotros puede ser un perro, puede ser no sé qué, pero otro ser humano es tan diferente como puede ser el hijo, el primo o el abuelo. No es diferente en esencia, es diferente en color, y eso hasta por ahí nomás. Entonces se los considera diferente, lo que ya en sí supone como una pequeña discriminación, porque supone un trato que no es igual para todos. Ya, una por ahí. Pero me parece que eso muestra una sociedad cansada, aburrida y que explota. Y cuando una sociedad explota, estalla, es medio complicado poder cambiar lo que está pasando, porque es lo mismo que un volcán en erupción. Tú no puedes detener el magma, no puedes decirle al volcán, oiga, ¿sabe qué? Eso no se puede hacer. No puedes. Es decir, eso se puede hacer antes, se puede hacer después, pero durante es muy complicado poder ponerle una rienda a ese estallido social. Y las únicas riendas que parece que dan sentido por ahora son las represivas, porque entonces por miedo la gente se para, o lo que hizo la policía de Miami, me parece espectacular, que es pedir perdón de rodillas. Qué buena foto, ¿no? Es pedir perdón de rodillas. Qué buena foto, qué buena actitud. Y abrazarse con los negros. La foto de la semana, la foto del mes, del año, diría yo. Claro, entonces ahí hay que saber pedir perdón, hay que saber reconocer, no disculparse y no escudarse con que son los otros y no fui yo. Son los otros, pero soy yo. Entonces, a mí lo que más me preocupa, lo que estaba pensando sobre esto es, primero, no son solo los demás, porque esos demás son parte de la sociedad a la que pertenecen los que están ahí. Igual que aquí, igual que el tema de la corrupción nuestro, nosotros somos parte de esta sociedad, decimos los corruptos, los demás, pero son nuestro espejo. ¿Qué hemos hecho como sociedad para tener tanta corrupción? Hay algo que en la sociedad como tal no está funcionando y que lo vemos porque lo vemos en los demás, pero a veces en las pequeñas cosas la verdad que hay mucha corrupción. ¿Qué no está funcionando, Nelsa? No está funcionando, me parece a mí, las relaciones sociales, las relaciones entre los seres humanos, porque hemos puesto muy en la cúspide de todos nuestros valores el poder, el dinero, la apariencia de lo que tenemos, como si eso es lo que nosotros fuéramos. Y eso estalla. Eso estalló ahora porque hay circunstancias que lo permiten, hay circunstancias como la pandemia que nos ha permitido también descubrir cosas que no son esas y que son esenciales. A mí lo que me preocupa sinceramente, muy sinceramente, a partir de lo que pasa en Estados Unidos, si nosotros no estamos llegando o llegaremos también a un punto de no retorno con el tema de la corrupción. Es decir, el tema de la discriminación de los negros, llamémosle afroamericanos, los nombres que queramos darle. Pero a mí los pobladores, los vecinos del barrio de Nigeria me enseñaron que hay que decir negros, a mucha honra. Entonces, por eso digo negros. Los negros, la discriminación, la humillación de los negros a los negros en Estados Unidos llegó a un punto como de no retorno. Es decir, porque uno ve que el estallido es en todo Estados Unidos. No es solamente en donde sucedió, es toda la sociedad que está saliendo. Y está saliendo en momentos que no debe salir y que no le importa salir. Lo que quiere decir que hay algo adentro que moviliza a la gente que va más allá de las prohibiciones. Es un punto de no retorno que estalla y que se vuelve muy violenta. Y yo le temo a que aquí en un momento dado se produzca un punto de no retorno sobre el tema de la corrupción. Es decir, nosotros aguantamos, nos indignamos con lo que sucede con la corrupción, pero cuando todos los días tú te enteras, un poquito más, otra más, y de gente que de pronto no te imaginabas, si llega a haber todavía más, y más, de verdad creo que puede producirse algo semejante
con otro motivo a lo que sucede en Estados Unidos, y eso sí me preocupa muchísimo también. ¿Tú crees que puede haber un estallido social acá en relación a la economía? Sí, lo creo sinceramente. Es decir, ¿por qué? Porque frente a un problema de robo sistemático de recursos públicos que pertenecen a la población, esos recursos son de la población, y frente a la incertidumbre económica, a la pobreza que va en aumento, a la falta de empleo, que otros se descubra que se están robando o se robaron, no así chiquitito, mucho, aunque sea chiquito ya está mal, eso produce una indignación muy grave. En este momento más que nunca, porque hay mucha necesidad y hay hambre. Por eso, pues, por O sea, eso. Es decir, es el momento donde, digamos, el volcán explotó, porque tal vez antes no lo palpábamos tanto, porque había muchas necesidades cubiertas, por decirlo de alguna manera, pero ahora no. Es lo que tú dices, es decir, ahora todos estamos más sensibles, y va a agregar malestar el tema del inicio de clases, por ejemplo, las clases virtuales, porque ese es otro motivo de impotencia para los padres, sobre todo los sectores medios bajos y populares, que no tienen los recursos para hacerlo, que no tienen las computadoras, que no tienen la conexión Wi-Fi, que no tienen cómo hacerlo, y sus hijos tienen que responder. Y que cuando tiene muchos chicos en la casa, cuando hay 3, 4 que están estudiando, una sola computadora, ¿cómo hacen? ¿Quién responde? ¿Quién es primero? ¿Quién es segundo? ¿Quién es tercero? Eso supone que debe haber un cambio de propuestas públicas, estoy convencida. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el municipio debería entregar las computadoras no al final, no cuando se gradúan los bachilleres, sino cuando inician ahora, para que todo el mundo tenga las tablets, ¿no? Las tenga para poder trabajar. Y que las tenga como las tienen, por ejemplo, en Uruguay, incorporado el programa. Usted está en primer grado, pues esto va con el programa de primer grado, el otro está en octavo. Como un libro. Como un libro. Sí, claro, como el libro, pero el libro con una tablet. Claro, es una tablet. Claro, entonces, eso se puede hacer, porque en Uruguay se ha hecho, ya lleva años. Todos los chicos de escuela y también de colegio tienen la tablet donde va todo el programa de su año escolar, pero todos. Y si la tablet se daña por lo que sea, eso hay todo un sistema para arreglarla. Si se daña por descuido, tiene que pagarla. Y a mí me encantó cuando lo hicieron, porque empezaron por las escuelas que menos tenían. Es decir, la más perdida allá en el campo, y empezaban a darle al niño que era el peor de la clase, de atrás para adelante. ¿No? A mí, yo decía... Eso muestra una manera de pensar. Entonces, yo me acuerdo que tengo un sobrino nieto, que estaba entre los mejores, y entonces él quería que le dieran la tablet, era la gran cosa, y porque todo el mundo va a escuela pública, y resulta que nada, le daban a los demás, y no va a llegar, y para mí no van a tener, no. Usted al final, primero estos que son un poco lo que más apoyo necesita, y después usted, y ya, al final le dieron, pero le tuvo que esperar que pase toda la clase para que le den a él, y me encantó, porque acostumbrado a que lo consideren primero, porque mire usted tiene buenas notas, resultó que aquí era el último o el penúltimo, y eso muestra también, enseña mucho, él se le quedó grabado esto. Entonces a lo que voy es, hay que buscar un sistema que permita de verdad que la gente se pueda educar, porque si no la brecha va a ser cada vez peor. Los sectores populares no van a poder acceder a una educación buena y de calidad, los otros sectores que más posibilidades tienen van a subir, y esto cada vez se va a abrir más. Entonces aquí hay que rápidamente cambiar los ejes de intervención. En Uruguay, supuestamente, este país es el que más fácil, según lo que leí, saldría de los problemas de la pandemia. Dicen que los uruguayos obedecieron. Obedecieron, ¿no? Ajá. Hicieron caso, que se quedaron en la casa, que se portaron, en fin, que no tuvieron demasiado problema con obedecer lo que le decían que tenían que hacer, y que eso contribuyó. Es un país pequeño. Son menos. Tiene 3 millones de habitantes, la población de Guayaquil. No hay una densidad, y en un país donde hay mar y hay lugares para ir.
mucho más Eso, abierto, ¿no? que está muy acostumbrado a participar, en realidad es así. Los uruguayos participan y opinan mucho en todo. Entonces, cuando le dicen algo que entiende, creo que en general hacen caso. Yo Y que eso es soy lo uruguaya importante. exportada, me cuesta más hacer caso. Mira, Nelsa, hay un letrero que lo tiene una chica negra en Estados Unidos que dice, no todos los blancos son criminales, perdón, no todos los negros son criminales, no todos los blancos son racistas, no todos los policías son malos. Es una ignorancia pensar que todo eso viene en colores. Y a mí, yo lo reposteé, lo puso la Flaca Guerrero, lo reposteé porque es una gran verdad. O sea, Claro. no se puede meter a todo el mundo en un solo saco. Y Así es. No, no, eh, es que no es así, es decir, no son todos. El problema no es que, está clarísimo que no son todos, está clarísimo que lo mejor no es un estallido social, está clarísimo que no se puede justificar la violencia. Todo eso está claro, y lo entiendo y lo defiendo, y por eso medio me involucré en la vida en todo este asunto. Pero también entiendo cuando se llega a este momento de indignación que supera la capacidad de pensar un poco más fríamente. Es decir, el pensamiento de masas no es lo mismo que la suma de pensamientos individuales, tiene su propia dinámica. Y llega un momento que eso se contagia. Y ahí hay que tener mucho cuidado, pero mucho, mucho, mucho cuidado, porque cuando eso se da, se produce lo que se está produciendo, incendios, muertes, violencia, que después queda peor que cuando empezaron, pero que muestra esa impotencia frente a hechos que no deberían suceder. bueno, también se puede, yo creo que habría que hacer una mirada más real. Tal vez la justicia hacia los negros en Estados Unidos no es tan laxa, es más, digamos, más fuerte, ¿no? Tal vez si lo hace un blanco no son tan fuertes y si lo hace un negro sí son fuertes. Entonces, eso sí habría que analizar un poco, ¿no? ¿Qué tanto le Eso da? es una realidad, pero no solo en Estados Unidos, es una realidad global en general, salvo países excepcionales. ¿Cómo? Países excepcionales como qué países son excepcionales? No conozco muy bien lo que pasa, Entendemos por ejemplo, en justicia, China, pero veo que los castigan quien quiera que sea. no, pero ahí lo que No se... conozco bien. Creo que los ingleses tienen una justicia más equitativa. Ajá. Pero cuando acabo de ver por casualidad la serie de Netflix sobre este depredador sexual que era Epstein. escandalosamente rico, y todo el poder que estaba metido atrás, y cómo el fiscal permitió que no fuera preso en su primera instancia, tuvo que intervenir el FBI y fue un asunto muy serio, y bueno, para que alguien lo juzgue. Al final él se suicida, pero que también hay que ver si se suicidó o lo suicidaron, pero a lo que voy es el poder y el dinero es una telaraña muy compleja, que mueve muchos hilos y que no lo tienen los negros, que son como la parte más pobre de la sociedad estadounidense, que no lo tienen en nuestro país los que viven en los sectores marginados, que no lo tienen los indígenas en nuestro país y que no lo tienen, simplemente no lo tienen, porque no tienen, ¿qué es lo que no tienen? No tienen los contactos que permiten moverse en este entramado de la justicia. Es decir, si tú no conoces cómo es la ley, si tú no conoces abogados que te puedan defender bien, si tú no conoces qué escrito, qué cosa puedes presentar, pasa el tiempo y adiós, te vas. ¿Por qué? Porque no, y porque además para eso necesitas recursos, no es gratis. Entonces, esta parte de la sociedad queda al margen, queda excluida, que es la que sobra. A la buena de Dios. A la buena de Dios. Y ahora la palabra que queda humillada, porque de verdad eso es, queda humillada, es decir, te pasan por arriba.
y si no, siempre hay que ponerse en la posición de mendigo cuando estás en la última posición social, esperar que alguien te ayude, pero no porque tú tienes razón, sino porque produces lástima o lo que sea, y no debe ser así. La justicia debe ser igual para todos, y es equidad, y la necesita el pobre, el que tiene un poco de recursos, la necesita el que tiene muchos recursos. Todos necesitan justicia. La justicia nos permite vivir en sociedad, pero no puede ser que los que estén llenando las cárceles sean la gente más pobre. Siempre es la gente más pobre. Y en Estados Unidos las que llenan más la cárcel son los negros. ¿Y serán ellos los mayores delincuentes? No es así. No es así. Nelsa, pero es increíble que después de que Estados Unidos avanzó tanto en el tema racial, que hasta tuvo un presidente negro, sigan habiendo los mismos problemas. Claro, porque es difícil cambiar conductas que están arraigadas, que se arrastran de siglos, no es de hoy, de mañana, es esta noción de que los negros son esclavos, los negros no saben, los negros no entienden, los negros no son como nosotros. Está muy metido dentro de nuestra manera de ver el mundo. Los niños pequeños no, en general no tienen eso, pero ya una vez que están en la sociedad, estamos en la sociedad, hay un montón de dichos, de hechos, de maneras de ser y de pensar que nos transmiten y que nos ponen dentro de una cápsula, ¿no es cierto? Entonces ahí ya, yo siempre recuerdo, cuando era muy pequeña, no sé por qué problema había entre mi mamá y una vecina, por ahí, no sé. Bueno, y algo pasó, y estaba, a una niña algo le pasó, y yo salí corriendo a ayudar, pero así, ¡pum! Yo sabía que no se llevaban bien, pero eso. Y mi mamá me dijo, no, eso no. Y yo me quedé en banda, porque me quedó grabado, ¿y por qué no? Entonces, los niños tienden a apoyarse, a ayudarse, no hacen estas diferencias. Pero la sociedad, el contexto, la familia te da ciertos valores o contravalores que hace que tú te comportes de cierta manera, y después eso es el conjunto de la sociedad. Claro. Yo me acuerdo en Uruguay, que es un país que no es racista, en serio que no lo es en general, pero cuando éramos pequeños y subíamos en el bus, veían un negro que subía y decían, todo el mundo decía así, uy, hay tormenta, porque el cielo está oscuro, porque hay una persona oscura en el asiento, ¿no? Y no somos Estados Unidos, y los tratan igual, y hay un barro negro, y les encantan las fiestas negras y todo lo demás, pero eso de la tormenta lo tenían entre ceja y ceja. Todos los niños decíamos lo mismo, viene tormenta. Claro. Eso, cuando uno es blanco, o más o menos, pero si uno es negro, y es un niño negro, y te ven sentado y te dice, ahí está la tormenta, ¿cómo lo sientes? Claro. Entonces, somos una sociedad que ahora esta pandemia nos ha puesto a todos iguales, más o menos. Todos nos podemos enfermar, todos nos podemos morir, todos tenemos que cuidarnos. Entonces, sin querer, nos hizo una tabla rasa de comportamientos que tenemos que aprender, y ojalá los aprendamos. Y los que más nos ayudan son, acá yo tengo siempre, casi un día por medio me llega un señor, que ya mismo le voy a averiguar el nombre, negro, ¿no? Que quiere comer, no tiene. Entonces, él siempre se ofrece para algo. Le puedo cortar, tengo unos árboles afuera, puedo cortarle, mire esta ramita y esto, yo le ayudo acá, usted ayúdeme allá. A mí me fascina, porque siempre ofrece algo. Él te pide, pero él te ofrece algo que de verdad ayuda, ¿no? Entonces, tenemos una relación muy amigable. Pero el tejido social necesita repararse. Claro. Repararse. La cultura y las creencias están arraigadas, mi querida Nelsa. Sí. Por lo tanto, eso es muy difícil que, tal vez con diferentes leyes en el mundo, se pueda proteger más, no solamente la vida de los negros, sino también de los latinos, que también son una sociedad complicada en los Estados Unidos.
Si hay una sociedad que te encuentra de todo, es Estados Unidos. Y hace poco yo fui a Francia y de verdad que para encontrar un francés en París me costó. Habían árabes. ¡Qué cosa más impresionante! Y negros. Yo he vivido 6 años en París ya hace muchos años. Bueno, y ahora estuve en lo que le llaman los suburbios de París, que no es los suburbios nuestros, esos son las mejores partes de París. Oye, no había un francés. Eran todos árabes. Claro. Y justo pasé por la calle donde había habido el atentado con las discotecas y todo eso, toda la población árabe. En todos los negocios te venden vestidos, cosas árabes, comida árabe. Entrabas a un supermercado, tenías que buscar algo de lo otro que comes siempre porque no era lo que había más. Pero no era una excepción. Ibas a las iglesias de París, a las iglesias más famosas de París. ¿Quién eran los sacerdotes? Negros, todo negro. No vi a un blanco. Y a propósito fui y entré, y eran sacerdotes que venían de África, que venían a estudiar teología en París, y que parte de lo que hacían era celebrar misas en las iglesias y catedrales parisinas. Pero de verdad no tuve nunca, y me quedé 2 semanas y un poco más, y a propósito estuve tratando de ver, y uno. Ni un blanco encontré, solo encontré un sacerdote blanco cuando fui a una casa de adultos mayores que están viviendo ahí, y dentro de los adultos mayores que están hospedados había sacerdotes, y eso celebraban. Ahí sí había sacerdotes blancos. ¿Y eso tú lo ves positivo o negativo? A mí me parece bien, es decir, yo no, el mundo es uno solo, pero a lo que voy es un mundo de mezclas, de totales mezclas. Bueno, claro. Sí, claro. Entonces, ¿por qué queremos? Cuando la gente tiene mucho miedo, ataca. De eso también estoy segura. Cuando la gente tiene mucho miedo, ataca, que es lo que pasa también en Estados Unidos. Entonces, cuando estas sociedades con unas culturas reconocidas, con mucha formación a muchos niveles, tienen olas de personas que vienen de otros países y que estiman que trabajan en lo que ellos podrían trabajar, que son tan funcionales y eficaces como los propios del país. ¿Cuál es el reflejo? El reflejo es o te asimilas y te metes dentro y todos somos parte, o te defiendes y te encierras. ¿Qué es lo que hay más en el mundo en este momento? Los movimientos más ultranacionalistas. En Alemania, en España, en Estados Unidos. Cada uno se encierra y defiende lo suyo como si fuera la trinchera. ¿Por miedo a qué? Por miedo a integrarte con todos los otros, porque estamos aterrados, porque de eso queremos defender nuestros pequeños privilegios. Y resulta que nos pasan por arriba a toda velocidad. Y eso es correcto, el mundo es uno, las fronteras son un cuento, no existe. No existen. Si tú vas en un avión cuando se podía, abajo no había ninguna frontera que muestre cuando estabas en un país, cuando en el otro, si podías ver lo que había. Las fronteras son un invento humano. Como dice aquel, no había ni puntos ni rayas. Hay montañas, hay ríos, pero no ves los límites que tenemos en el mapa cuando estamos en la escuela y en el colegio. Eso no hay. Si tuvieras que darle un consejo a Trump en este momento, ¿cuál sería? Para poder acallar el tema, para poder manejarlo bien, para poder dirigirlo bien, porque... Yo el único consejo que le diría es que se vaya, deje a otros, no sirve. Pero eso también es racismo, ¿ah? No es racismo. Es discriminación. No le estoy diciendo eso por blanco, yo creo que es incapaz de tener, a ver... Pero él está allí, Nelsa, él es el presidente. Creo que es incapaz de medir qué es lo que él hace, cómo repercute en el planeta entero. Él no tiene, me parece que no tiene esa noción. Él defiende América para los americanos, está en esa posición, y está defendiendo el papel de Estados Unidos para Estados Unidos. Por eso no le importa romper con la Organización Mundial de la Salud, ni romper con China, ni romper con nadie. No le importa, porque está defendiendo su metro cuadrado, que es bastante grande el metro cuadrado, ¿no? Su país.
Y está pensando el mundo en relación a su país acá. Pero si algo tiene Estados Unidos, o tenía, es que a pesar de que nos guste o no nos guste, lo que hace acá repercute en el planeta. Casi nosotros deberíamos elegir el presidente de Estados Unidos, ¿sabe? Porque interviene mucho en nuestro país. Ya. Entonces, sí, sí, pues. Entonces, dime. Ay, por Dios santo. Bueno, entonces por eso te digo, no es capaz, no es un tema de racismo, no está a la altura del desafío que tiene. No Pero está. dale un consejo, Nelsa, uno, por favor, tú que eres una mujer pues tan amplia y de pensamiento. Por lo menos termine y no se presente más a una reelección, deja de otro, a ver si lo hace mejor. Nelsa, Lo más divertido, que los otros que se van a presentar a la reelección son todos adultos mayores, de la que yo hago parte, con honores, y están diciendo que él también, y que los adultos mayores no sirven para gran cosa y que mejor no es por nada si hay que elegir, que bueno, que sean ellos los que partan y se quedan los jóvenes. Y resulta que tanto que dicen eso, y esos son los que están gobernando a Estados Unidos y lo van a seguir gobernando, ¿en qué quedamos? Hay algo que no está funcionando bien entre lo que dicen y lo que hacen. No, no, eso no es así. Perdona, pero no es así. Estados Unidos tiene que estar como consciente de su papel en el... Nosotros acá podemos hacer lo que queremos y no impactamos en Afganistán, no impactamos en no sé dónde, en España, pero lo que él hace impacta en toda América Latina, impacta en África, impacta con la China, impacta en todas partes. Entonces, por lo menos eso lo debería tener en el horizonte, no tan lejano de su quehacer. Por eso digo que debe dejar el puesto. Uno tiene que reconocer cuando ya no va más, y él no va más. Y tiene un país que está estallando en violencia, y cada vez está peor. No es fácil eso de dominar, porque si los soldados norteamericanos, que eso sí están entrenados para la guerra, salen a reprimir gente, va a ser un desastre. Y por otro lado, tiene el COVID, que le está matando más gente que a ningún otro país en el mundo. Dime, ¿es demasiado o no? Mejor. Está pasando por un momento complicado, está pasando por un momento complicado, no hay duda. Nelsa Curvelo, gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto como siempre. Gracias a usted. ¿De dónde es Nelsa? Nelsa es, bueno, tenés el acento del sur, ¿no? Pero entonces si eres argentina, uruguaya, si eras, no sé, de algún otro lado. Pero bueno, muy orgullosamente uruguaya, ¿cierto? Es decir, yo nací en Uruguay va a ser dentro de poco 79 años. Ajá. Bueno, es decir que... ¿Y te viniste acá de qué edad, Nelsa? Yo primero estuve, a ver, era de un barrio de los de Uruguay pobre, ya. Ajá. Pero los pobres de Uruguay son como, qué sé yo, como quién diría, como el Guasmo un poco más mejor que de acá. En el sector que nosotros vivimos, yo no conocía el centro de Montevideo, por ejemplo, no lo conocía, estaba alejada de eso. Bueno, de padres obreros, y nacimos dos, porque tengo una hermana gemela que falleció, pero hace poco. Bueno, y entonces, y ahí recibí mi primera educación, laica, estatal, de esta educación así medio cuestionadora de los uruguayos que son descendientes de los barcos, porque en Uruguay no hay ni indígena y muy poco negro. Descendemos de españoles e italianos, ¿no? Y los que vinieron a Uruguay eran medios anarcos, los que venían huyendo de las revoluciones y de Mussolini y de Franco y de qué sé yo. Entonces, esos son los pobladores de los que venimos los uruguayos. Y entonces por eso decimos chiquitos pero vistosos los uruguayos. Ya. Entonces, de ahí después estudié, me gradué de maestra, de profesora, fui a parar a Francia, me fui a Francia en un barco, pero no dije a qué iba. Y estuve 22 días metida en un barco hasta que llegué a Montpellier. Ya, en Francia viví 6 años, fui a una comunidad religiosa, mi familia atea, yo nunca había sabido lo que era un convento, pero allá fui, ya. Pasé re bien, porque tenía una capacidad impresionante de, primero creo que de adaptarme y segundo de sobrevivir. Cualquier cosa que no me gustaba, yo decía, en mi país no es así. Y nadie me podía llevar la contraria, pues nadie sabía que mismo era Uruguay.
no había nadie de América Latina, entonces ya. Y donde se complicaba mucho decía, yo no entiendo, sí compran pan. Yo hablaba el francés a los 3 meses, hablaba, pensaba, escribía y dormía en francés porque no había nadie que hablara español. Así que eso lo sabía perfecto. Con eso sobreviví, regio, hice siempre lo que quise. Y siempre me tenían, ¿cómo diré? Como la buena del grupo, hasta que la que se encargaba de las que empezaban me dijo un día, Nelsa, aquí todos vienen a decir que quieren ser como tú. Tan dulce, tan... Lo que no saben es que tú haces siempre lo que quieres, toda la vida haces lo que quieres, pero no se dan cuenta exactamente. Eso era mi don. Yo podía, entonces yo de verdad aprendí a estar en silencio porque era una comunidad más bien contemplativa, aprendí a conocerme más a mí misma, aprendí a ubicarme, aprendí muchas cosas. ¿No? Y después hacía de verdad lo que quería, no lo que me decían, sino lo que yo quería, eso estaba claro. Bueno, después fui a España, en España estuve en un barrio obrero, era religiosa y me fui a trabajar a una fábrica, porque tenía que ganarme la vida y no aceptaba que nadie me diera limosna ni qué sé yo, y no quería escuela ni hospitales, y fui a hacer fajas y sostenes. Te puedes imaginar, apenas sabía coser. Una monja vestida de monja haciendo faja y sostenes. Un desastre porque el resto de la gente pensaba que yo era algo así como el ojo seco del dueño que venía a ver qué hacían las obreras, y no era así. Yo iba allí porque necesitábamos tener algún recurso para poder vivir. O me dediqué a coser cuellos de camisa, qué sé yo. Bueno, muy bien. Ya. Entonces fue algo interesante. Después de eso, hacía cola con todos los obreros para que me pagaran mi salario de las cuantas cuellos había cosido y todo el relajo. Aprendí mucho. Después me dijeron dónde quería venir, yo dije a Riobamba, porque me encantaba Monseñor Proaño. Bueno, llegamos a Riobamba, ahí me vine otra vez en barco y atravesamos el Atlántico, y viví 6 años en Riobamba, y entonces ahí vivía con las comunidades indígenas, vendía en el mercado, aprendí mucho. Y como vendía en la calle, hacía pan y tortas en los hornos de yaruquíes, yo no puedo ver a una persona que venda en la calle porque sé lo difícil que es, me da angustia, entonces tiendo a comprarle, porque por lo menos que alguien le compre algo, porque lo peor que te puede pasar es salir a vender y que nadie te compre, y que tú regreses a tu casa y que resulta que llevaste 50 pedazos de torta y vendiste 10. Entonces me da tal angustia que no sirvo para eso, porque si yo veo a alguien en la calle, igual le voy a comprar lo que sea, el churro, lo que sea, si tengo algo con que comprar, voy a comprar. Porque a mí me dio mucho trabajo vender en la calle. Bueno, y vender en el mercado. Y ahí aprendí con los indígenas, que en el mercado de San Alfonso, que cuando venían los costeños a comprar, le cobraban... Los costeños nunca le regateaban, porque encontraron que era barato. No, claro, en relación acá, a Guayaquil, en Chimborazo, en Riobamba, era barato. Pero en relación a los de Chimborazo estaba caro. Entonces a los costeños no se les rebajaba nada. Esto vale tanto y lo lleva o lo deja. Y siempre lo llevaban. Eran los primeros que venían a comprar porque viajaban de la costa temprano, compraban y venían. Y todo el mundo feliz. Entonces, ahí, voz de orden en el mercado, nadie rebaja. Muy bien. Después de las 8 para adelante, ahí venían los propios del lugar. Entonces aquí sí era el regateo, que sí, que no, que mire, que aquello, que no sé qué. Bueno, ahí aprendía. Y siempre había una porción que era la que se regalaba. Esa se regalaba a los pobres. Cuando tú veías a alguien, todo el mercado funcionaba así, a alguien que no tenía, tú le dabas eso. Así que había 3 precios. Había el caro, que se llevaban los costeños pensando que compraban barato, estaban los que regateaban, que compraban más o menos como era, y los que se regalaban. Y la parte del pobre siempre estaba ahí. Y ese tipo de cosas me enseñó mucho. Ahí fue que cuando yo tenía algo así como, ¿cuánto era? No sé, 30 y poco, 31, 32 por ahí. Me dice una indígena,
usted sí que es igualita de nosotros. Y yo tomé eso como un piropo. Me encantó que me dijera que era como ellos, porque la verdad que era bastante diferente, ¿no? Ahí me decían que era de Manabís, por mi manera de hablar. Y porque era media blanca, ya ves. Bueno, entonces, cuando te dicen un piropo, o que tú estimas que es un piropo, nunca hay que preguntar por qué. Porque ahí te lleva la fuerza. Hay que aceptar el piropo y decir gracias, ¿no es cierto? Pero a mí se me ocurrió decirle, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Te imaginas que me dijo? No me imagino, no me quiero imaginar. Me dice, porque se ha envejecido igualito que nosotros. Elsa, muchísimas gracias por esta entrevista. Me ha encantado porque en cada acción tuya hay una reflexión y en cada experiencia de vida. Un abrazo y Dios mediante nos estaremos escuchando. Bueno, a mí me encanta tu radio, me encanta la frescura que tiene, me encanta cómo eres. Ay, gracias. Muchas gracias. Un abrazo, gracias por estar Otro para ustedes. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Puerto Limpio, Calipto, McCormick, Mave, Crear, Beris, Municipio de Guayaquil, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena y Don Vittorio.